¿por qué los cristianos no guardamos la ley mosaica, la ley de Moisés? Ok, ya yo había grabado un video anteriormente a este. Quiero abundar más sobre el tema. Ok, la frasecita Nuevo Testamento. Esa frasecita lo dice todo. Nuevo pacto, Nuevo Testamento. Si es nuevo, eso quiere decir que lo anterior es viejo, está abolido, desaparece, ahora está el nuevo. Y quiero leer en Jeremías, el profeta Jeremías, que usó esta frasecita Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Yo no me estoy inventando esto. Tampoco los que escribieron el Nuevo Testamento, esos hombres de Dios, se inventaron esto. Ok, esto ya viene profetizado, esto ya viene escrito desde anterioridad, desde el profeta Jeremías. Ustedes que son supuestamente creyentes de Moisés, ustedes los judíos o los judaizantes que supuestamente creen en los escritos de Moisés y en los escritos de Isaías, de Jeremías, etc. Bueno, esto está en Jeremías. Cito a Jeremías, capítulo 31, empezando desde el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Fin de la cita. Ok, entonces, aquí se está hablando de un nuevo pacto. No son mis palabras, no es que yo me inventé esto, ni tampoco el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro. Ok, eso está escrito, eso está profetizado. Nuevo pacto. Entonces esa frasecita lo dice mucho, lo dice todo, digamos, básicamente. Por eso es que ya no guardamos esas leyes ceremoniales de Moisés, sacrificios de animales, guardar fiestas, leyes dietéticas, etc. Porque es que estamos bajo un nuevo pacto. El Mesías profetizado ya llegó y estamos bajo esta era del Mesías. Ok, por eso el Mesías, Jesús, dijo lo siguiente en Mateo capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. A Dios sea la gloria. Su sangre es lo que nos limpia de nuestros pecados. Es así que podemos ser justificados a través de la sangre del Mesías, como lo profetizó Isaías. Isaías profetizó que el Mesías había de sufrir. Ahí vemos en Isaías 53 los detalles de eso que ocurrió con el Señor Jesús hace 2000 años. Cómo fue muerto al lado de delincuentes, fue sepultado junto con los ricos, y dice Isaías que fue muerto en propiciación por nuestros pecados, o sea, por expiación. Él hizo expiación por nuestros pecados. ¿Quién hizo eso? ¿Quién en la historia hizo eso? Jesús, el hijo de David, aquel rey prometido, hijo de David, ese rey que viene de la tribu de Judá. Ok, el hijo de David
Y el detalle es que en la ley mosaica, los hijos de Judá no pueden ser sacerdotes. Sin embargo, a Jesús se le llama el sacerdote. En el Salmo, en un salmo vemos que dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec fue antes de Moisés. Si tú quieres lo puedes leer en el Génesis, en el libro de Génesis. Y se cuenta que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. El detalle es que la ley mosaica no te permite ser sacerdote si tú no vienes de la tribu de Leví. Ok. Entonces Jesús vino de otra tribu, la tribu de Judá. Porque ya se profetizó, ya lo vemos en el Antiguo Testamento, en esa sección de la Biblia que conocemos como el Antiguo Testamento, vemos que se profetiza al Mesías como que viene de la tribu de Judá. O sea, se le llama sacerdote y también se le llama rey. O sea, el ungido, el Mesías, el Cristo, es tanto rey como sacerdote. Y eso no me lo inventé yo. Eso lo dice el Antiguo Testamento. O sea, esa sección de la Biblia que conocemos como el Antiguo Testamento. Ok. Es rey, hijo de David, venido de la tribu de Judá, y al mismo tiempo es sacerdote. La ley mosaica no te permite ser sacerdote. Así que, venido el Cristo, obviamente tiene que haber necesariamente cambio de ley. Porque si todavía siguiera en pie, si todavía siguiera en vigencia esa ley mosaica que constituye a los hijos de Leví como sacerdotes y no a alguien venido de la tribu de Judá, es decir, al Cristo, al Mesías, si todavía estuviera en vigencia esa ley, la ley mosaica, pues Cristo no sería sacerdote. El Mesías no pudiera, digamos, ser sacerdote. Porque la ley mosaica, la ley de Moisés, lo que constituye es a los hijos de Leví como sacerdotes. Ok, pero ya Cristo vino y cumplió lo profetizado en el Antiguo Testamento. Cristo vino a cumplir. Ok, las profecías acerca del Mesías se cumplieron cuando el Mesías vino. Cristo vino no a abolir la ley, no a quebrantar la ley, sino a cumplir la ley. Todas esas profecías fueron cumplidas por Jesús, el Cristo. Él vino a cumplir la ley y los profetas. Ok, Él vino a cumplir la ley y los profetas. Todas esas profecías se cumplieron. Ok, cuando Él vino, Él la cumplió. Él también guardó la ley de Moisés. Y vino y rescató a los que estaban bajo la ley de Moisés. Okay. Él se hizo siervo, digamos, de la ley de Moisés y rescató a los que estaban bajo la ley de Moisés. La ley de Moisés es solo letra. No hay un elemento perdonador, salvador, redentor para aquel que la ha transgredido. O sea, en la ley de Moisés no hay redención, no hay perdón para aquellos, por ejemplo, que maten. Dice que el homicida ha de morir irremisiblemente, ha de morir y el adúltero, por ejemplo. Y así, o sea, hay pecados que la ley de Moisés no te puede, a través de la ley de Moisés, no puedes ser redimido, no puedes ser perdonado, rescatado, sino que estás condenado. Ok, no hay un elemento perdonador, rescatador, redentor en la ley de Moisés porque es solo letra. Dice, si tú haces esto, vivirás. Si tú no lo haces, morirás. Es solo letra. Entonces, te condena porque si tú la quebrantaste, la ley lo que te sirvió, la ley de Moisés te sirvió solo para condenarte. En ese sentido, porque si tú la transgrediste, la ley de Moisés lo que te sirve es como algo que te condena, que te lleva a la muerte.
ok, que no te salva, sino que te lleva a la muerte, porque eso es solo letra. No hay un elemento de acción, no hay un verbo que venga y te rescate. Entonces, por eso fue que Cristo vino. Cristo es ese verbo, es ese elemento vivo, rescatador, que nos rescata de nuestros pecados. Él se despojó de su gloria, se encarnó como hombre, guardó la ley de Moisés, vivió una vida perfecta, sin pecado, y Él es ese Cordero de Dios limpio, sano, sin mancha, inocente, que muere por nosotros en esa cruz hace 2000 años para rescatar a aquellos que estábamos perdidos, que estábamos condenados. Porque todo aquello en lo que nosotros no pudimos, todo aquello en lo que no pudieron ser justificados, aquellos que estaban bajo la ley de Moisés, como ya yo mencioné, el asesinato, el adulterio, idolatría, brujería, etc. La ley de Moisés no te podía justificar de esas cosas que ya habías cometido, de esos pecados. Entonces, en Cristo es justificado todo aquel que ya quebrantó la ley de Moisés. ¿Ok? Entonces, la ley de Moisés no te podía justificar. Pero a través de la fe en Jesús sí puede ser justificado. A través de la fe en ese Mesías prometido, que iba a poner su vida en expiación por nuestros pecados. Quiero leer ese pasaje en Isaías porque es muy importante. Esa profecía de Isaías. Isaías capítulo 53, versículo... Empezando desde el 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Ok, Jesús fue despreciado, desechado entre los hombres. Y muere vilmente en una cruz romana, ¿no? Aquí lo que se está describiendo es al Mesías, a Jesús. Si tú lees la historia de Jesús, cuando él estuvo aquí en la tierra, en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como cuando él va a juicio frente a Pilato y todo eso, y lo condena, muere junto a 2 ladrones, luego es enterrado en un sepulcro de ricos, y luego resucita al tercer día y todo eso, muere en esa cruz pagando por nuestros pecados, con su sangre nos redime, hace expiación por nuestros pecados. Todo eso, aquí tú lo ves profetizado anteriormente por Isaías. Isaías vivió mucho antes de Jesús y fue profetizado, y él hizo esta profecía. Entonces, cuando tú lees la historia de Jesús y lees esta profecía de Isaías, ves que cuadra perfectamente la vida de Jesús. Jesús es el Mesías y ya vino. A ustedes que rechazan al Mesías, que dicen que Jesús no es el Mesías, ustedes los judíos o los judaizantes, etc., tienen que cambiar de opinión y empezar a creer en Isaías, el cual profetizó esto. Ustedes dicen creer en Isaías, pues crean también en esta profecía que dijo Isaías sobre el Mesías. Sigo leyendo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Me recuerda cuando fue ante Pilato y le preguntaban y él callaba. Enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo, fue herido. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Ok, aquí dice que el Cristo pondrá su vida en expiación por el pecado. Si tú eres un judío que está esperando que el Mesías venga como rey, sabes, tu interpretación del Mesías está incorrecta, porque aquí dice que el Cristo va a padecer primero, va a poner su vida en expiación por el pecado. Entonces el Cristo que tú predicas no encaja con la profecía de Isaías, no encaja con lo que Isaías dijo acerca del Cristo. Y tú dices creer en Isaías, pues cree también esto, de que el Cristo tiene que humillarse, morir en expiación por el pecado, según las profecías. Esto ha de ser cumplido. ¿Sabes qué? Ya eso lo cumplió Jesús, el Cristo. Ok, aquel hijo de David, de la tribu de Judá. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Con su conocimiento, dice aquí, justificará a mi siervo justo a muchos. Pon tu fe en Jesús, cree en Él. Somos justificados por ese conocimiento, por la fe en la verdad. Ok, recibe el conocimiento de la verdad, cree en la verdad, cree en las palabras de Jesús, lee los libros Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí está lo que hizo Jesús, lo que Él predicó aquí en esta tierra. Léelo y créelo, cree en sus palabras y serás justificado, serás salvo cuando creas en Él, en Jesús, el Cristo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fin de la cita. Ok. También quiero leer en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3. Como vemos esta frasecita, nuevo pacto y antiguo pacto. El antiguo pacto, si dice antiguo pacto es porque ya es antiguo, es viejo, ya es abolido. Nuevo pacto es porque esto es en el nuevo pacto en el que estamos ahora. Cito a Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Si tú quebrantaste la ley de Moisés, esa letra te mata, porque te dice: el que ande conforme a estos mandamientos vivirá, y el que los quebrante morirá. Tú lo quebrantaste, así que tú vas a morir. La letra mata. Ok, ahora Cristo es el que te vivifica, el que te justifica por medio de su sangre. Ok, entonces estamos bajo este nuevo pacto, el nuevo pacto del espíritu. Ok, no de la letra. Ok, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer,
¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte, en comparación con la excelente gloria. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Empero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún, leo de nuevo, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Quiero leer también en Hebreos, capítulo 8, empezando desde el versículo 1. Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó, y no hombre. Porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo y sombra. Aquí dice sombra, pero supongo que es sombra, porque yo tengo aquí la Biblia electrónica de 1909, seguramente hay una falta ortográfica aquí en esta versión electrónica. Dice sombra, pero supongo que es sombra. Los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Aquí dice dechado, no conozco esta palabra. No sé si es una falta ortográfica también de esta versión electrónica. Ok, sigo el verso 6. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado lugar de segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero. Y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Fin de la cita. Ok, continúo leyendo en el libro de Hebreos, siguiendo con este mismo pasaje. En Hebreo capítulo 9, empezando desde el versículo 1. Tenían pero también el primer pacto reglamentos de culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho, el primero, en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo,
el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto, mas en el segundo solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Fin de la cita. Entonces eso estuvo, el antiguo pacto estuvo durante un tiempo, dice aquí, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Ok, entonces, la ley de Moisés no estuvo siempre, ok. Abraham estuvo antes de la ley de Moisés y se le hizo promesa a Abraham, ok. Luego viene Moisés. Dios le da la ley y él se la da al pueblo, ok. Pero esa ley de Moisés estuvo durante un tiempo, ok. La ley moral es eterna y estuvo antes de Moisés, durante Moisés, contenida en la ley de Moisés y después de la ley de Moisés. Ahora, lo que son las ceremonias, ritos, etc., eso estuvo por un tiempo, ¿ok? Eso cumplió su papel. Sombra de lo que había de venir, como dice el libro de Hebreos, ¿ok? Pero ya vino el Mesías, ¿ok? Y estamos bajo otra era, la era del nuevo pacto.